El primer día del tope al gas del gobierno ha sido un fiasco. Ha subido el precio de la luz y encima se han mantenido intactos los beneficios de las eléctricas. Vamos a explicar de forma didáctica qué es lo que pasa con los precios y también lo que podría pasar en las próximas semanas. Además, desvelamos nuevos audios del comisario Villarejo que muestran cómo manejaba los hilos desde el principio de la famosa trama Gürtel. También hablamos de la confusión que tienen los votantes de Podemos en Andalucía y del que se beneficia Teresa Rodríguez y, por último, la opinión de Gaby Sanz sobre la subida de los precios de los carburantes. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre tras varias semanas de negociaciones y de espera de ese visto bueno por parte de la Comisión Europea. Por fin el Gobierno ha puesto en marcha este martes el famoso tope al gas que se suponía que iba a ser una medida estrella para tratar de contener el alza de la factura de la energía. Sin embargo, hablamos con Alberto Sanz, nuestro experto en la materia de Voz Populi. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Muy buenas. Sin embargo, podemos hablar, al menos en un primer momento, de un fiasco, porque lo que hemos visto ha sido que esos precios han seguido subiendo y que no estamos pagando de momento menos por la factura, a pesar de esa confusión que se había creado a lo largo del martes con varios medios diciendo que sí, que se había rebajado, e incluso era un poco el mensaje que se deslizaba de forma un poco engañosa desde Moncloa. Bueno, yo creo que como primer día de todo ha sido todo muy confuso, ¿no? Y durante el tiempo hemos empezado a entender cómo va a funcionar algo que nos va a acompañar hasta el próximo 31 de mayo de 2023. O sea que yo creo que ha sido un primer día, pero no queda mucho por delante. También era un día que estaba prestando atención toda Europa, porque como ha dejado caer la Comisión y como ha dejado caer el Gobierno, esta medida va a estar muy vigilada, no solo desde un punto de vista de fiscalizarse, sino que si funciona se puede llegar a aplicar. Entonces hemos acaparado muchas miradas y, por decirlo de alguna manera, hoy ha sido un día de estreno un poco pinchazo, un poco no se puede llegar a decir fracaso, o que ha defraudado un poco la medida para las intenciones que tiene el Gobierno a largo plazo, pero estamos hablando de la primera jornada. Lo que ha sucedido básicamente es que seguimos contabilizando ese mercado, ese pool, que es ese precio de la electricidad que nos ha acompañado desde 2021, desde abril, que aparece en los telediarios, que hemos hablado aquí, que hemos informado en Voz Populi en varias ocasiones. Y ese mercado, tal y como lo hemos visto hasta ahora, ya ha cambiado, ya no solo nos sirve, sino que ahí existe otro mercado paralelo, que es cómo está el precio del gas y cuánto vamos a tener lo que compensar. O sea que, por lo tanto, tenemos dos mercados diferentes que en la factura final de la luz se suman para darnos un precio final. Al principio solo se ha dado el mercado mayorista, que lo que ha registrado hoy era una caída de un torno a un 22% con respecto al martes. Y por otro lado nos hemos encontrado con una compensación que se subía entre los 59 euros megavatio. Si contábamos solo una parte, el mecanismo del Gobierno había funcionado. Si le sumamos la otra parte, no solo es que no haya funcionado, sino que vamos a pagar un 5% más de lo que pagábamos este martes. Por lo tanto, en esas interpretaciones que han ido sacando los medios, los compañeros de la televisión, los compañeros de agencias, y que hemos estado comentando aquí en Voz Populi, finalmente nos hemos dado cuenta de que es una situación mucho más compleja de coger un solo mercado y ver la evolución. La comparativa arranca este mismo miércoles y vamos a ver cómo evoluciona el resto de días, y vamos a ver si finalmente ese objetivo del Gobierno de alcanzar una bajada de la factura de los consumidores que están acogidos a la tarifa regulada de en torno a un 15 o un 20% lo consiguen. De momento, en el primer día, estos consumidores pagan un 5% más. A eso voy, para entendernos y para que la gente que esté pensando, bueno, entonces me baja o no la factura, para que también pueda ver un poquito lo que va a pasar. Con todo esto que estamos explicando, ¿se supone que igual en las próximas semanas sí que podemos ver esa variación en función de ciertos parámetros, ver cómo se rebaja esa tarifa? ¿O es que esto ha sido un pinchazo que se va a prolongar en el tiempo? Bueno, es una situación de un momento puntual, de un día puntual, y que parece que también hay muchos factores de clima, ¿no? Sufrimos esta ola de calor. ¿Y qué pasa con el sol? Pues que tal vez pensemos que podemos tener una gran producción solar que nos puede permitir disfrutar de nuestra electricidad solo con el sol. Bueno, hay poco parque que nos permita completar la demanda de fotovoltaica,
¿Qué hace el sol? También está dejándonos sin producción eólica, no hay mucho aire. Con todo ello que ha pasado, que los ciclos combinados de gas, esta producción, que es la que está subvencionada e intervenida con el gobierno, tiene que entrar a sustituir este escenario. Entonces nos encontramos este miércoles con un aumento de la producción del ciclo combinado de gas, que lo que pasa es que para compensar el precio tenemos que pagarle mucho más porque hoy tiene un gran rendimiento. Por otro lado, ¿qué pasa? Que el precio 15 de las 24 horas del precio de la electricidad lo ha marcado la generación hidráulica, una generación que no está topada, no está limitada, como es el precio del gas, y que también ha hecho subir el precio de la electricidad. La producción hidráulica aporta muy poco en cantidad, pero sí es verdad que al ser en un sistema marginalista aparece al final y aparece en ese coste de oportunidad al precio más o menos que pueda necesitarse con cuestión de demanda. Con todo este escenario un poco tan complejo, tan técnico que nos puede parecer, pues simplemente marca el precio una tecnología que es cara y tenemos mucho gas que quemar, que hay que compensarlo porque está muy caro. Con ambos dos factores nos encontramos con ese 5% más que pagamos en el día de hoy y que seguramente, como nos están explicando la gente del mercado, es lo que nos va a marcar la próxima semana. La siguiente, podemos encontrarnos con más aire, nos podemos encontrar con más agua, nos podemos encontrar con que los ciclos combinados igual no son necesarios porque, por ejemplo, en agosto lo normal es que pare la industria y baje un poco el rendimiento de todo y la demanda no sea necesaria quemar gas y sí que se compense con la medida. Vamos a ir poco a poco encontrarnos con desniveles. El objetivo claramente es llegar a invierno, que es cuando evidentemente el precio del gas sube, porque también lo necesitamos para el tema de las calefacciones de gas, y ahí es donde el gobierno se marca el objetivo de poder con esta medida controlar una situación que incluso hay incertidumbre de suministro con la situación de Argelia, con la situación de Rusia. La medida está preparada para el próximo invierno, pero en los próximos meses va a ser muy interesante el comportamiento, tanto de los generadores de electricidad como son las eléctricas, tanto los consumidores, como con los objetivos que vaya adaptando el gobierno en los próximos días, que van a ser muy interesantes. Y me has mencionado las eléctricas, te pregunto también por las compañías. ¿Qué pasa con el esfuerzo, digamos, que hay que hacer entre unos y otros actores para ver si finalmente puede bajar la tarifa de la luz? De momento las eléctricas y sus beneficios siguen intactos a pesar, digamos, de las medidas puestas en marcha por el gobierno. Siguen consiguiendo superar el límite. Es verdad que con precios del pool, del mercado mayorista, de en torno a 200 euros megavatio, las eléctricas cuentan con gran parte de su electricidad vendida a largo plazo y con un escenario en el que ellos poco a poco, según vayan renovando los contratos, tendrán que adaptarse a la nueva situación. El escenario es complejo, pero es verdad que con la medida del gobierno se esperaba que el precio de la electricidad, el precio final, que recordemos que es lo que marca tanto las renovables, que el coste es cero, el mercado marginalista marca toda la producción, pues ellos tenían gran rendimiento con el mercado mayorista a 200, 210, no a los 160 que hay ahora, antes de la compensación del gas. Por lo tanto, ellos han visto recortado su parte de beneficio, pero por otro lado su gran beneficio no viene marcado por el pool, viene marcado por sus otros acuerdos. Es decir, los dos objetivos del gobierno eran conseguir rebajar la factura de los consumidores y conseguir reducir los ingresos de las eléctricas. De momento y en el primer día, y creemos que en los próximos 6 días o 5 días, que es lo que nos comentan, este escenario se va a mantener. Veremos lo que va a pasar en estas próximas semanas, que recordemos que hasta el 31 de mayo de 2023 nos vamos a tener que acostumbrar al nuevo escenario del mercado mayorista. Bueno, pues ya lo ven, con los carburantes ya pasó, tras las ayudas aplicadas por parte del gobierno en cuestión de días, el alza en los precios de los carburantes se ha ido comiendo esas ayudas y vemos como todavía pagamos una pasta cuando vamos a echar gasolina, y de momento en la electricidad y en la energía vemos cómo está pasando 3/4 de lo mismo. Es un inicio muy poco alentador, pero Alberto Sanz, habrá que estar muy atentos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses, que esto es una carrera de fondo. Muchísimas gracias por la explicación, que es complicada y tú nos lo has hecho de maravilla. Muchas gracias. Y no se pierdan este miércoles la información de nuestra compañera experta en tribunales, Gema Huesca, con audios de Villarejo que muestran cómo el comisario controló el inicio de la trama Gürtel allá por 2009. En este caso vamos a escuchar un intercambio entre el comisario y el por aquel entonces jefe de la UDEF, que muestran también cómo se guardaban información para más tarde, por si acaso. El Rajoy lo ha pillado con los huevos. Bueno, pues fíjate, si son habilidosos y citan a Arturito antes de las elecciones europeas,
y el otro derrota a algún titular, puede haber gracia, ¿eh? Porque lo de la llamada del secretario de Aznar es muy fuerte, ¿eh? Sí, en cámara. Cámara se llama, ¿no? Cámara. Sí. Sí, sí. ¿Y cómo lo explica el tío, eh? No, eso lo vamos a tener guardado por si acaso. Y hoy es 15 de junio y esto significa que faltan 4 días para las elecciones en Andalucía, de las cuales ya saben, estamos muy pendientes aquí en Voz Populi y de hecho tendremos un importante despliegue el próximo domingo en esta redacción con muchas personas que estarán pues siguiendo al minuto qué es lo que pasa en estas elecciones y entre ellos nuestro compañero Javier Portillo. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Alberto? Preparado para esta semana de 6 días, casi 7, el sábado te tocará seguramente trabajar también y te tocará para cubrir sobre todo lo que pasa en la izquierda del espectro político en Andalucía y por eso hoy estás aquí porque hay una historia que nos tiene fascinados en este miércoles que estás publicando. Es el lío tremendo que tienen muchos votantes porque ya no saben si están votando a Teresa Rodríguez, que es de Podemos, o a Podemos pero que no es, porque hay aquí un baile de siglas y de nombres que ya confunde a todo el mundo. Sí, literalmente la historia parece de chiste. O sea, las propias fuentes en Podemos nos lo comentaban así, ¿no? Con cierta sorna, con cierta gracia. Porque claro, hay que recordar que la coalición que está liderando Inmaculada Nieto, que es por Andalucía, bueno, pues nació con un fiasco, ¿no? Y es que es la ausencia de Podemos formal en el registro de la coalición, algo que Podemos siempre señaló como una maniobra oscura de Izquierda Unida y demás país, que estarían trabajando según ellos para apartarles. Y claro, el hecho de que no aparezca nada que llame la atención o que sirva para relacionarse con Podemos en la candidatura de Por Andalucía está llevando a la gente a pensar que la candidatura de Podemos es la de Teresa Rodríguez. ¿Por qué? Porque Teresa Rodríguez fue miembro de Podemos, aunque rompió con ellos hace un par de años, pero sí, o sea, tal es el lío que hay montado en la izquierda con a quién pertenece, qué cabeza, qué cara, qué persona, que en estos momentos se está detectando un aumento del crecimiento del voto de Adelante Andalucía superior al de Por Andalucía por el efecto morado de Teresa Rodríguez. Increíble. Claro, es que no me extraña nada porque si no estás siguiendo al dedillo cómo están yendo estos días de campaña electoral, cualquier persona puede liarse, porque al final Teresa Rodríguez, como tú dices, es cara visible de Podemos, conocida, estuvo en el Parlamento Europeo, ahora lleva años en política andaluza, mientras que en otro lado está Inmaculada Nieto, que no es un rostro tan reconocible para el votante, las cosas como son. Y luego encima, claro, si Teresa Rodríguez se salió de Podemos está en la otra candidatura, pero no acabó de estarlo por el fiasco aquel de hace unas semanas. Esto, claro, la gente se confunde mucho y encima los dos partidos se llaman Por Andalucía y Adelante Andalucía. Javier, no es fácil ir a la papeleta y saber exactamente cuál de las dos coger si quieres votar a Podemos o si quieres votar a Teresa Rodríguez. Totalmente, y bueno, eso también es curioso, ¿no? Y nos lo comentan algunas fuentes. Cuando se cerró la coalición en el Ministerio del Interior, Teresa Rodríguez, que yo creo que ella se olía un poco, en fin, el panorama, ¿no? de división entre Podemos, Izquierda Unida, más país, de que Podemos iba a acabar como terminó, que era fuera del registro. Teresa Rodríguez olía la bulla, vaya. Y básicamente lo que hizo fue, a la hora de registrar ella su coalición, Adelante Andalucía colocó como logo del partido que figurará en la papeleta su rostro. Y esto es, en fin, recuerda y conecta directamente con lo que hizo en su día Pablo Iglesias de conectar, pues en fin, su imagen, su cara mediática con la papeleta para que el elector identificara perfectamente la persona, ¿no? Entonces, Teresa Rodríguez se está aprovechando de su fama, se está aprovechando de su fama mediática que le granjeó Podemos y su época en Podemos, y claro, eso el elector pues al final le puede hacer dudar, ¿no? Los electores andaluces progresistas pensarán que Teresa Rodríguez es la de Podemos y la quieren votar a ella y van a votar a ella, pero no van a votar a Podemos. Y además, esto que estás publicando, Javier, tiene un apoyo muy importante con datos que son de Amalgama Métrica, que es quien hace las encuestas para Voz Populi que hemos ido mostrando en estas últimas semanas y que muestran un claro crecimiento de mayo a junio de Teresa Rodríguez. Yo te pregunto, ¿este crecimiento se debe esencialmente a esto que estás contando, la confusión del elector de Podemos que dice voto a Teresa Rodríguez pensando que es de Podemos cuando no lo es? ¿O también se debe a que es que Teresa Rodríguez está haciendo muy buena campaña y en cambio la otra parte de la izquierda pues no tanto? Bueno,
Evidentemente nada en ciencia política es unidireccional, todo tiene muchas variables y una de ellas, por supuesto, es la que estamos comentando, del desconocimiento de la candidatura, pero otra de ellas es, por supuesto, el papel que está desempeñando cada candidata en la campaña. No es ningún secreto, y te lo reconocen fuentes del espacio de Unidas Podemos, que la campaña que está haciendo Inmaculada Nieto es bastante mediocre. No está sabiendo confrontar bien, no está sabiendo proponer temas, situar temas en la agenda para que giren en torno a ella y a su partido, y sin embargo sí que reconocen que Teresa Rodríguez sí que está haciendo una buena campaña y que se está mostrando como la voz feminista de izquierdas para el votante progresista, ¿no? Entonces eso también está influyendo, obviamente. Hay que recordar que en las soledades de estimación de voto, tanto la de mayo como la de junio de Amalgama para este periódico, sitúan el crecimiento de Adelante Andalucía del 3,3 al 5,3. Estamos hablando de 5 puntos. Mientras que en el mismo lapso de tiempo, la candidatura de Por Andalucía, de Inmaculada Nieto, solo crece 0,3 puntos, al pasar del 8 al 8,3. Entonces, bueno, esto da buena muestra de que el crecimiento de Teresa Rodríguez está siendo imparable y está siendo muy rápido. De hecho, el equipo de Amalgama comentaba en conversación con nosotros que una semana más y probablemente Teresa Rodríguez alcance a Inmaculada Nieto. Bueno, pues veremos qué es lo que sucede el próximo domingo. Por si acaso quieren refrescarse un poquito la memoria, tenemos esa última encuesta pública del pasado domingo 12 de junio, en el cual se ve esa diferencia con respecto a la encuesta que publicábamos en el mes de mayo y que viene un poquito a confirmar pues toda esta historia que nos está contando nuestro compañero Javier Portillo. Javier, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alberto. Te esperamos esta semana y a ver qué pasa con este cierre de campaña. A ver qué pasa, lo contaremos aquí. Bueno, y para acabar te quiero preguntar, en este caso, por el precio de la gasolina. No sé si con eso también estás hecho un lío, porque como no para de subir... Con eso no duermo. Con eso no duermes tú y no duerme mucha gente. Entre eso y el calor, la verdad que nos está quitando mucho sueño todo esto, y con esto es con lo que vamos a despedir esta edición de Barra Libre. En este caso, con la opinión de nuestro compañero Gaby Sanz, que se imagina una cosa que ahora ya no suena tan improbable, que sería el caso de llegar la gasolina a superar los 3 euros. Con esto despedimos esta edición de Barra Libre y volveremos, como siempre, ya saben, mañana con más contenidos. ¿Se imaginan pagar 3 euros por un litro de gasolina? ¿Se imaginan que llenar el depósito cueste 150 euros y que al mes se gasten 400, 500, 600 euros en llenar el depósito? ¿Sí pueden hacerlo? Bueno, esto que ahora mismo nos parece ciencia ficción, no lo es tanto. Hace un año, recuerden, pagar 2 euros por litro de gasolina nos hubiera parecido una auténtica locura, y es lo que estamos pagando ahora, con o sin impuestos del gobierno, con o sin subvenciones. La cuestión es hasta dónde va a llegar el precio de la energía y qué hay detrás de eso. ¿Es solo la guerra de Ucrania? ¿Hay intereses de potencias terceras, Rusia, China, etcétera, de romper las democracias liberales? Bueno, esto es algo que tendremos que afrontar en Occidente, este Occidente tan cómodo en el que vivimos. Hace 40 años ya, 4 décadas, hubo una película muy famosa para lo de mi generación que era Max Max, la cúpula del trueno, que protagonizó Mel Gibson. Y lo que venía a contar era un futuro apocalíptico en el que la gente se pelearía por la gasolina en las carreteras australianas y por el agua. Bueno, tan lejos no estamos de eso. Esperemos que no tengamos que vivirlo, pero es cierto que vienen tiempos duros y que vienen tiempos en los que probablemente tendremos que decidir cuándo dejamos el coche en casa. No si lo dejamos, cuándo y cuándo nos apuntamos al transporte público.